Es un placer estar aquí otra vez más en nuestra cita con la historia, con las mujeres en la historia, una cita que siempre viene de la mano de Juana Jiménez Triguero. Juana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Qué bonito estar aquí de vuelta, una vez más. Mira, te dije que cuando pudiera vendría por aquí y aquí estamos. Y además, en esta ocasión, traes de la mano a una mujer que vamos a conocer, que está muy ligada al flamenco. Es uno de los máximos exponentes de sabiduría y ejecución interpretativa de toda la historia del flamenco y, en definitiva, del cante hondo. Lo mismo, estamos teniendo ya algunas pistas para saber quién es. Federico García Lorca le dedicó estas hermosas palabras. La voz de esta mujer es excepcional. Rompe los moldes de toda escuela de canto como rompe los moldes de toda música construida. Maestra de gemidos, criatura martirizada por la luna, voz de máscara gitana, a quien el duende pone mejillas temblorosas de muchacha recién besada. Qué bonito. Está considerada por los entendidos como la máxima figura del cante de todos los tiempos. Gitana, hija y nieta de herreros de Araal y el viso del Alcor, tiene una de las obras discográficas más extensas que se conocen y fue una de las primeras grandes profesionales revolucionarias del arte. Creadora de una escuela de cante, tuvo dos hermanos que fueron también grandes cantaores, Arturo y Tomás Pavón. Este Galapaguito no tiene mares, no tiene mares, sí, no tiene mares, no tiene mares, Nos vamos a ir a la última década del siglo XIX y principios del siglo XX. España pierde lo que le quedaba de su imperio colonial, pero mientras tanto la sociedad seguía evolucionando. En 1913 estalla la Primera Guerra Mundial, con todo lo que supone vivir en esas circunstancias. En 1922 se celebra el primer concurso del cante hondo en Granada, organizado por Federico García Lorca y Manuel de Falla. En ese mismo año fallece el Papa Benedicto XV y eligen a su sucesor, Pío XII. En 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, protagoniza un golpe de Estado con el apoyo del ejército, suspendiendo la Constitución de 1876 con el visto bueno del rey Alfonso XIII y concentrando en su persona todos los poderes políticos. En 1929, la desconfianza entre Primo de Rivera y Alfonso XIII es tal que el dictador se ve obligado a presentar su dimisión. Se vuelve a la normalidad constitucional. El 12 de abril de 1931 se celebran las primeras elecciones libres después de la dictadura, que dan el poder a los partidos republicanos e izquierdistas y Alfonso XIII sale de España hacia el exilio y así se proclama la Segunda República. ¿Pero qué ocurría mientras en nuestra Andalucía? Pues empezaban a tomar auge los cafés cantantes, aunque se empiezan a estrenar los espectáculos en los teatros, cines y circos. La figura de Federico García Lorca y Manuel de Falla empiezan a adquirir protagonismo. Surgen figuras del toreo como Ignacio Sánchez Mejías, Joselito el Gallo o cantaores como Chacón y Vallejo. Carmen de Burgos, periodista de seudónimo Columbine, llegó a entrevistar a nuestra protagonista. Empiezan a surgir mujeres muy importantes, como es el caso de la malagueña Victoria Kent, de origen humilde, que fue la primera mujer en ejercer de abogada y ser diputada, así como María Zambrano, que durante la Segunda República participó en la vida intelectual. En este contexto histórico, donde las mujeres aún dependían de lo que le ordenasen sus maridos, esta mujer, de carácter fuerte y decidido, recorría España entera y llegó a salir fuera de España. Ella se dedicó a cantar desde niña y estuvo en los escenarios casi hasta su muerte. Y hoy la vamos a conocer en detalle. Se trata de, como han podido imaginar, Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines. Y para dar a conocer a este personaje
como normalmente hacemos en esta sección de Mujeres en la Historia, que le damos voz en primera persona, nadie podría hacerlo mejor que la propia Juana Jiménez Triguero. Qué responsabilidad, ¿eh? Pues la verdad que sí. Pero al final, mira, he optado por hacerlo yo, ¿sabes? Porque me seducía mucho la idea de adentrarme en la vida de pastora. Ya que, aparte que me fascina cómo canta, porque a mí cualquier palo del flamenco me encanta cómo lo hace, siempre recuerdo mucho a mi madre, que era una de sus preferidas. Y a mí me decía siempre, cuando yo era una niña, como la niña de los peines, ninguna. Y cómo no, también conocer el arraigo que tiene los Pavón, o sea, en este caso Pastora, con el pueblo de Arás. Así que a ver cómo sale. Estamos deseando conocerla. Seguro que su vida nos sorprenderá y seguro que nos hace vivir muchos momentos que tuvo esta mujer. De hecho, su nombre lo lleva muy orgullosa, la Peña Flamenca de nuestro pueblo, así como la celebración todos los años de su festival flamenco Al Gurugú, en honor al nombre de los tangos que ella cantaba. Y como decíamos, ella es Pastora Pavón, la niña de los peines. Mi madre me lo decía, mi madre me lo decía, que yo a ti no te quisiera, mira si te conocía. Soy Pastora Pavón Cruz. ¿Habéis oído alguna vez hablar de mí? ¿Os suena mi nombre? Yo creo que sí. Estoy casi segura que cuando vais a la parroquia de Santa María Magdalena, habéis visto allí, en la placita, un monumento que está dedicado a mi persona. O seguro que algunos habéis escuchado que la Peña Flamenca de Arás lleva mi nombre. Yo nací en la Puerta Osario, un barrio de Sevilla, a las 9:30 de la mañana, un 10 de febrero de 1890. Y me registraron en la parroquia de San Román. Mi padre estaba contentísimo, porque después de mi hermano Arturo, que tenía ya 8 años, le había nacido unas hembritas. Mi padre era de Herbiso del Arcó, un pueblecito de Sevilla, aunque se crió en Tocina, porque de allí era la familia de su padre. Pero mi abuela era de Herbiso, y en un principio vivieron allí hasta que se trasladaron a Tocina. Mi padre era de una familia gitana, pero no pasaban necesidades y de hecho se relacionaba con gente pudiente del pueblo, porque los Pavón Cruz no eran gitanos andarríos, vamos, los que van de paso, sino que eran herreros y gozaban de una consideración social superior, porque estaban integrados en el pueblo y lo ganaban bien. A mi padre lo conocían en Tocina por el Paiti. Era fortote y trabajador como él solo. Él tenía mucha vinculación con el pueblo sevillano de Arás, porque allí tenía muchos familiares. Mi padre, siendo mocito, iba mucho por allí, a casa de sus tíos, porque se enamoró de una de las hijas, Pastora, la del Calilo, que así conocían a mi madre. Era 5 años más joven que mi padre y además eran primos hermanos. ¿Y llegaron a casarse sus padres siendo primos hermanos? Así es. Y no os podéis ni imaginar lo que tuvieron que luchar, porque mi padre quería con locura a mi madre. Pero eso sí, tuvieron que pedir permiso a Roma, al mismísimo Papa, para poder casarse. En fin, lograron casarse, después de vencer tantísimos impedimentos. Se quedaron a vivir en Arás, el pueblo de mi madre, concretamente en la calle Juan Pérez. A mi abuelo le decían el Calilo y tenía una fragua, así que eran gitanos, pero de su oficio. Eran herreros y fragua. Y mi padre se quedó trabajando con mi abuelo. Allí nació mi hermano Arturo, el mayor, y estuvieron viviendo pues casi hasta los 8 años, porque a mi padre le salió un trabajo en Sevilla y se fue a Triana, pero como le iba bien, se trasladaron los 3 a vivir en el barrio de la Puerta Osario. Y allí, concretamente en la calle Valle, nací yo. Y después nos mudamos a la calle Butrón.
Entonces usted viene de una familia gitana cantadora. ¿Qué va? Que yo sepa, no vengo de familia flamenca, sino de herreros de fragua. Eso sí, mi hermano Arturo cantaba como Los Ángeles, tanto que te ponía los pelos de punta cuando lo escuchaba. Aunque, ahora que recuerdo, alguna vez escuché que los Pavón estábamos emparentados con los pelados de Triana, que eran grandes intérpretes de toná, pero vamos, que ninguno eran profesionales. Yo recuerdo tangos de mi abuelo Tomás y Rosario, y también cantaba mi padre y mi madre, y otros familiares, pero claro, como decían en Ará, ¿qué gitano no sabe cantar? Pero lo que sí es seguro es que mi hermano Arturo es el primer profesional de la familia, y de hecho, cuando yo empiezo a ser conocida, me llamaban la hermana de Arturo Pavón. ¿Cómo recuerda usted su niñez? Ah, mi niñez, casi no tuve, hija. Porque con 8 añitos, cuando todas las niñas jugaban en la calle, yo tuve que ponerme a cantar en una caseta de la Feria de Sevilla. Sí, hija, tan pequeñita. Mi hermano Arturo estaba actuando en una caseta, pero a veces bebía más de la cuenta y eso le pasaba con frecuencia. Pero ese día se pasó pero bien, tanto que no podía levantar ni el vuelo, como decimos por aquí. Así que tuve que salir yo y ponerme a cantar. ¿Y que cantaba una niña tan pequeña? Pues yo cantaba una especie de tanguito. Se llamaba el tanguito de los peines. Se lo había escuchado cantar a un ciego de Pila, un pueblo de Sevilla. Aquel cante no era propiamente flamenco, vamos, que no tenía fuerza, pero yo lo hice a mi aire. Y le gustó tanto a la gente que me pusieron la niña de los peines. Y decía así: peíname tú con mis peines, que mis peines son de azúcar. La gachí que se peina con mis peines, hasta los dedos se chupa. Entonces, a partir de esas actuaciones en las ferias, ¿ya sigue usted cantando? Sí, te cuento. Mi padre tuvo un accidente laboral en Mérida, cuando estaban construyendo un puente. Entonces, por la Alameda de Hércules, había unos cafetitos. Y por allí hacía mis actuaciones y me ganaba un dinerito. En mi casa, cuando cantaba con mis familiares y mis amigos, se quedaban prendados. Y mi madre me decía: pastorcita, ¿por qué no lo vas a hacer tú bien en un tablao? Y así fue como mi madre decidió probar suerte con su pastorcita. Empecé a cantar en la taberna de Ceferino, que estaba en la Puerta Osario. Así que ahí, digamos, empezó mi carrera artística y mi explotación también. Porque tuve que trabajar desde muy niña. Tan niña que me quedaba fritita en las casetas de la feria hasta que me tocaba mi turno para entretener a los señoritos. La gente empezó a llamarme la niña de los peines, aunque a mí me gustaba más como nombre de guerra Pastora. No sé, lo veía con más fuerza, más artista. Pero hija, se me quedó la niña de los peines. Así estuve unos cuantos años cantando, pero pronto iba a cambiar el rumbo de mi vida. ¿Y nos puede contar un poco qué fue aquello que le hizo cambiar el rumbo de su vida? Pues vamos a ver. Mi tía Tomasa, la hermana de mi madre, se fue a vivir a Madrid. Y recibimos una carta de que estaba muy enferma. Pero claro, ir a Madrid costaba muchísimo dinero. No estaba al alcance de todo el mundo. Pero mi madre pudo reunirlo y no se lo pensó 2 veces. Nos fuimos a Madrid. Yo tenía entonces unos 12 años. Al llegar nos encontramos que mi tía había fallecido y su marido ahogaba sus penas cantando por las tabernas. Nos vimos solitas y sin saber para dónde tirar. Menos mal que una vecina se compadeció de nosotras y nos invitó a que nos quedáramos en su casa. A mi tío lo encontramos al día siguiente y decidimos quedarnos una temporadita con él. Yo canturreaba en la casa y un día me oyeron las vecinas. Tanto les gusté que animaron a mi madre a que me presentara en el Café Brillante. Mi madre primero se negó, incluso discutió con mi tío, porque decía que todavía era yo muy chica. Finalmente hubo un acuerdo y debuté con 12 años. Pero claro, tuvieron que decir que tenía 16. Y como estaba muy flacucha, pero desarrollada y espigada, pues más o menos daba el pego. Cuando el guitarrista me dijo que en qué tono lo hacía, le contesté: no sé, pon el que te dé la gana, porque yo no tengo ni idea. Él se sorprendió
Y lo primero que pensó es que yo no sabía cantar con guitarra. Pero cuando empecé a cantar y a estirar la voz, me dijo que estaba ante un diamante en bruto que tenía que pulir. Canté varias coplas, pero cuando canté el tanguillo de los peines, pues le gustó mucho. Cuando terminé de cantar, me aplaudieron con tanta fuerza que hasta me asusté. Allí alterné con todo lo bueno del cante con fundamento, porque así le llamo yo, al cante bueno, de verdad y con estilo. Entonces estaba teniendo mucho éxito, ¿no? Pues sí, estaba gustando bastante. Tanto que el pintor vasco Ignacio Zuloaga nos animó a ir a Bilbao para debutar en el Café Las Columnas. Pero no me dejaron por ser menor de edad. Como no pude trabajar, pues el pintor me dijo, pues ya que estábamos allí, me contrató para hacerme un cuadro y lo tituló Pastorcita la Gitana. Regresamos a Madrid y estábamos convencidas de que nuestra situación familiar cambiaría. Allí me entrevistó la periodista Carmen de Burgos, Colombine, porque ya me estaba haciendo muy famosa. Cuando me preguntó que si me aprendía tantas letras, yo le dije que a veces tenía que improvisarlas para cada cante. Eso sí, cuando me tenía que entrevistar, mi madre siempre estaba delante. En Sevilla ya se estaban enterando del éxito tan rotundo que estaba teniendo la hermana de Arturo en Madrid. Así que aficionados y empresarios querían conocerme, porque según decían, yo era un nuevo fenómeno. Empecé por casi todas las ferias de Andalucía y mi fama iba creciendo. Me lo pedía, mi alma me lo pedía. Me lo pedía mi novio en una fiesta, mi novio en una fiesta, mi novio en una fiesta, mi alma me lo pedía. Lo pedía un pañuelo de seda, un pañuelo de seda, un pañuelo de seda, mi alma que yo tenía. Yo tenía y si no se lo daba, y si no se lo daba, y si no se lo daba, mi alma me lo cogía. Entonces ya empezaría a cobrarlo bien, ¿no? Pues la verdad que sí. En mis primeros conciertos cobraba ya 20 pesetas, que eso era una cantidad importante, teniendo en cuenta la miseria que había en Sevilla a principios de siglo. Además de los escenarios de cafés, también se celebraban las fiestas en el Salón Oriente, sobre todo para organizar saraos folclóricos a los extranjeros ricos. Y también las del Pasaje del Duque, donde iban los buenos flamencos. Canté en Málaga y en Cádiz en los cafés de Puerta Tierra. En fin, que voy cogiendo tanta fama que mi nombre empieza a aparecer en los periódicos de Sevilla. ¿Y cómo se llevaba usted con otros cantadores? Pues los aficionados me querían medir con Antonio Chacón, pero yo le tenía mucho respeto al maestro jerezano. Y aunque en ciertos momentos ganaba más que él, porque yo arrastraba más público, siempre rechacé cualquier intento de enfrentamiento artístico, porque yo sabía que el genio de Jerez era punto y aparte. Hago galas benéficas y giras en el verano por toda Andalucía. Así seguía cantando, aunque a veces tenía que interrumpir por enfermedad. Cuanto más cantaba, más éxito tenía. Y ya casi todos los días era portada, alabando la facilidad que tenía para cantar todos los palos del flamenco. Cuando me preguntaban en qué cante me sentía más a gusto, yo les decía que los tangos, aunque recalcaba también que las peteneras y la bulería. De Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla. Esta regla la gitana, cantando por Sidirilla, y al gurugú, y al gurugú, y al gurugú. Los periódicos me anunciaban como la reina del canto andaluz. Y así iba haciendo giras y más giras. Eso sí, cuando llegaba a la feria de Sevilla, no faltaba mi cita con los sevillanos. Aunque entre actuaciones me marché a Berlín, pues me reclamaban para grabar un disco con Luis Medina. A mi regreso me llaman por la feria de San Miguel para debutar en el Teatro San Fernando de Sevilla. Y tuvo tanto éxito entre los aficionados que dábamos 4 funciones
Al día, ¿eh? Al día las 4 funciones. A las 8, a las 9, a las 11 y a las 12 de la noche. Así que fue algo increíble. ¡Qué bonita es la amapola! ¡Qué bonita es la amapola! No tiene pares ni mares, se la invito molino. Se cría en el campo sola, no tiene pares ni mares, se la invito molino. Se cría en el campo sola. Debe ser agotador repetir el repertorio 4 veces cada día, ¿no? Pues sí, no lo sabéis bien, pero la gente quería escuchar mis cantes y yo lo daba todo en cada actuación. Madrid me volvió a reclamar y allí actué junto a la Argentinita y varios artistas más, tanto del cante como del baile. Allí estuve casi todo el mes de noviembre. En ese tiempo estalla la Primera Guerra Mundial, pero mis discos se vendían como rosquillas, tantos así que se reeditaban constantemente. Cuando llegaba el verano, me iba a Málaga y allí me invitaban a las fiestas de gran altura social, como la del Doctor Marañón, los Osborne, los Condes, los Duques, en fin. En 1915 actué en Sevilla en el Cursal Central y se daban bofetadas para entrar a verme, tanto que me quisieron hacer un contrato exclusivo para todo el año, pero yo ya tenía contratos firmados por toda España. Así que el ritmo de actuaciones que llevaba era frenético. Y no solo eso, también me invitaban junto a Manuel Torres a fiestas organizadas por toreros, como Chicuelo, Joselito el Gallo, y tenía que asistir para ganar dinero, pues llevaban muchas responsabilidades familiares y había que pagarles a mucha gente, a los vestuarios, los músicos, los guitarristas, en fin, todo lo que lleva un espectáculo. Debuté también en Almería en 1916, en el Salón Ideal. El contrato fue para 12 días. Fue apoteósico, según destacaban en los periódicos, tanto que tuvieron que suspender las sesiones de cine para anunciar mi actuación. Fue tal el éxito que hasta hubo fuegos artificiales. Vuelvo, como siempre, a Sevilla, a la Feria de San Miguel, y tenía que actuar hasta los intermedios de los cines. La gente me reclamaba tanto que tuve que actuar hasta el aire libre en el Prado de San Sebastián, donde también bailé unas bulerías gitanas, vamos, como las que yo he bailado siempre en las calles y en los patios. Y así iba pasando mi vida, de actuación en actuación. Me vuelven a llamar para hacer más grabaciones. ¿Y qué tipo de grabaciones son aquellas que hacías? De todo, hija. Grabo rumba, garrotín, sevillana, bulería, soleares, seguirillas, petenera, bamberas, saetas y otros estilos. Fijaros, en Sevilla, en la tienda de música de Antonio Dama, en la calle Sierpe, se guardaba la cola para comprar mis discos. Por eso mi fama se iba agrandando mucho más. Me contrataban los mejores empresarios y ya ganaba más de 800 pesetas diarias. Mi público era un público popular, que abarcaba todo lo justo. Eso sí, lo que cantaba, fuera lo que fuera, lo hacía con fundamento, con mi propio estilo, como por ejemplo las bamberas. Entre sabana volanda y corcha de Carmen, sí, y corcha de Carmen, sí, esta mi ama ante durmiendo que parece un serafín entre sabana de Holanda. Sin embargo, me ocurrió algo importante profesionalmente. ¿Qué fue aquello tan importante que le ocurrió? Pues en 1922 se celebró en Granada el primer concurso de cante hondo. Y estaba organizado ni más ni menos que por Federico García Lorca y Manuel de Falla. Me llamaron como cantadora invitada, porque ellos conocían mi gran pureza en el cante, al igual que a Manuel Torres. Y eso era lo que precisamente buscaban ellos con este festival, lograr un cante flamenco puro. Yo conocí a Federico García Lorca en la casa de la Argentinita, en Madrid. Pues habíamos compartido escenarios muchas veces y nos teníamos gran admiración.
Lo de Lorca conmigo fue un flechazo. Nos gustamos desde el primer cruce de mirada y nos admirábamos mucho. El torero Ignacio Sánchez Mejía, amigo de Lorca, también era muy amigo de los Pavón, porque iba mucho a Sevilla, porque estaba muy ligado al Betis y de hecho llegó a ser su presidente y me invitó a una fiesta. Allí estaba Federico, me escuchó cantar y se quedó prendado de la belleza y pureza de mi cante, por lo que no dudó en invitarme a ir a Granada. Además de este acontecimiento tan importante, también recordaré este año, y vaya que sí lo recordaré. En este año fallece mi madre y murió muy joven, con 64 años. Ay, mi madre de mi alma. Siempre estaba a mi lado, mi fiel compañera, la que había recorrido esos pueblos de Dios con su niña. Fue muy duro, hija, fue durísimo, pero duro de verdad. Ay, tú no tienes la culpa, yo a ti y te culpo. Tú no tienes la culpa, yo a ti te culpo. Sería un buen golpe, estando como estaban ustedes tan unidas. Ay, no los podéis ni imaginar. Y aunque estaba muy baja de ánimo, no tenía más remedio que seguir. De mi trabajo dependía mucha gente. Y volví otra vez sin ella a Madrid. Actué en Sevilla, en Córdoba, en Málaga. Pero cuando tuve que debutar en Granada no tenía fuerza. Y lo tuve que aplazar varios meses. Por fin se produjo mi debut. Actué en una plaza de toros junto al guitarrista Vichuela. Volví varias veces a Granada, donde hice muy buenos amigos. De hecho, participé en varios festivales con Manuel Torres. Mientras tanto, Lorca y Falla seguían buscando la esencia del flamenco en los certámenes granadinos. Así que junto a dos empresarios trataron de llevar por las plazas de toros los espectáculos y le llamaron la ópera flamenca. De este modo, todos contribuimos a acercar el flamenco al pueblo. En 1923 estuve 2 veces en el Circo Price. Yo estaba unida sentimentalmente con el cantaor sevillano Manuel Escarcena. Con él formamos una pareja artística de prestigio. Cantamos juntos con motivo de la visita de los reyes de Italia, con otros cantaores más, y la prensa italiana se hizo eco de mis cantes y de los del maestro Chacón. A los pocos días de la visita de los reyes de Italia, ocurriría algo que me cambiaría la vida por completo. ¿Qué fue aquello que ocurrió y que hizo que le cambiase la vida? Pues yo tenía 34 años ya y había logrado la fama, el prestigio, el reconocimiento, dinero. Me había convertido en la verdadera estrella del arte andaluz. Pero mi vida la sentía vacía, porque aunque vivía con Manuel, que estaba separado de su mujer y no tenía hijos, no había logrado ser madre. Era una madre frustrada. Pues mira, estábamos de gira por Andalucía a principios del verano y ocurrió algo maravilloso. Alguien apareció y me puso en los brazos una niña recién nacida, que había sido abandonada por su madre, nada más nacer. Entonces la niña estaba en muy mal estado, con síntomas de desnutrición y una grave infección en el ojito izquierdo. Y yo la acepté encantada. Y el 3 de julio la inscribimos en el registro civil, reconociéndola como hija natural. Y la llamamos Pastora Escarcena Pavón. Y así fue como el destino me puso una hija en el camino. Yo no la parí, pero la quise con locura. Y le di de todo para que creciera y se convirtiera en una mujer. A partir de entonces tuve que disminuir bastante mis actuaciones, pero ya no trabajaba con Manuel. La prensa decía que habíamos roto, y era verdad, cada vez estábamos más distanciados. A partir de 1927 empiezo a tener más actividad. Teníamos espectáculos donde bailaban unos gitanillos de Triana por bulería y muy buenos cantadores. Y ya ganaba 1000 pesetas por la noche. Y además yo cerraba como broche de oro los espectáculos. Entonces estaría muy contenta de cómo le iba todo, ¿no? Pues la verdad que no me podía quejar. Estaba viviendo una etapa muy dulce de mi vida con mi hija y mi nuevo compañero sentimental.
Así entramos en los agitados años 30. Y aunque con el flamenco cada vez iba más gente a los teatros, surgen otros artistas como el Niño Marchena, Angelito, la Niña de la Puebla, junto a otros géneros como los de Celia Gámez, Estrellita Castro, Concha Piqué, y ya no era solamente el flamenco puro lo que la gente buscaba. Ahí me da curiosidad saber quién era ese nuevo compañero sentimental. Pues su nombre es Pepe Pinto. Yo ya lo conocía desde que tenía 15 años, cuando actué en el Casino de Arás, y él trabajaba de croupier, vamos, dando las cartas. Él me decía que desde entonces se enamoró de mí. Pepe vivía en la Macarena y me había visto actuar muchas veces, según me decía. Se quedaba embelesado escuchándome, pero nunca habíamos hablado. Se hizo profesional del cante y nos fuimos conociendo y finalmente nos casamos. Para mí, sin ser gitano, era lo mejor que había. Los tiempos estaban muy revueltos y en realidad yo tenía ganas de dejar los escenarios y las carreteras, dedicarme a mi casa, a mi marido y a mi hija, que ya tenía 11 añitos. ¿Entonces no se pudo retirar? ¿Qué va? No me pude retirar hasta cerca de los 40 años. En 1936 me planteo volver otra vez a trabajar. Así que en el mes de julio ya estábamos recorriendo ciudades junto a Pepe Pinto, el sevillano y otros. Hicimos Barcelona y Valencia. Pero hija, el 18 de julio, aquel aciago día, estalló la Guerra Civil Española. A nuestra compañía nos cogió en Jaén, así como a la de Pepe Marchena y Manuel Vallejo. A Pepe Marchena le cogió en Martos, pero como no nos podíamos ir a Sevilla, porque nos jugábamos la vida, nos fuimos a Madrid y nos instalamos en una pensión. Yo estaba muy preocupada porque, según las noticias, el alzamiento estaba muy fuerte en Sevilla, ya que el general Queipo de Llano había destituido a general Fernández Villa, republicano. Muchos obreros se levantaron contra el golpe militar fascista y hubo un gran derramamiento de sangre. Yo estaba muy preocupada porque allí había dejado a mi hermano, a mi hija y a mi cuñada. Madrid aún no había caído en manos de los nacionales, porque su resistencia fue impresionante. Pues llegaban defensores allí de todos lados, de todas partes, impidiendo que el general Varela venciera. Pero hija, como no pudieron tomar Madrid, bombardearon desde el aire, con la ayuda de los fascistas italianos y alemanes. Debe ser muy duro verse envuelta en una guerra y además lejos de los seres queridos, ¿no? No os lo podéis ni imaginar. Si ya era duro estar atrapado en Madrid y sin poder abrazar a los míos, el fusilamiento de Federico García Lorca, este hecho macabro, un mes después del alzamiento en Vilna, Granada, mi gran amigo y mi admirador número 1, me hundió totalmente en una depresión y me afectó muchísimo esta irreparable pérdida. En 1937 fui invitada junto a Manolo Caracol para hacerle un homenaje en el Cine Salamanca. Y no lo dudé, aunque sabíamos que nos jugábamos la vida. Pero ya yo no le podía fallar. Y así estuve 2 años, participando en otros actos benéficos. Intentamos ir a Sevilla varias veces, pero era imposible. Así que decidimos esperar. Y menos mal que contábamos con el cariño de Imperio Argentina y Manolo Caracol. Cogí una pulmonía y Manolo me dijo que dejáramos la pensión y que nos fuésemos a su casa. Ya en abril del 39 acababa la guerra y por fin pude ir a Sevilla. Allí pude abrazar a mi hija, que ya tenía 14 años y se había convertido en una mujercita. Descansamos una buena temporada y recuperamos el tiempo perdido. ¿Entonces ya dejó de trabajar? ¿No quiso salir con sus espectáculos fuera de España? ¿Qué va? No había más remedio. Primero,
con Concha Piquer con la estampa flamenca de Ignacio Sánchez Mejía, que constituyó un éxito de público y de crítica, en la que yo era una de las grandes atracciones. Con este espectáculo recorrimos gran parte de España y fue mi reencuentro con mis admiradores. Concha Piquer quiso llevarme a Argentina y ese fue el problema, ya que Pepe Pinto y yo teníamos la intención de quedarnos en Sevilla. En la guerra la habíamos echado tanto de menos que no queríamos salir de allí. Yo estaba decidida en dejar de cantar en público, más por orden de mi marido que del mío propio. Así que me retiré. Tenía algo más de 50 años y había empezado desde muy niña y ya me pesaba mucho el escenario y los viajes eran cada vez más agotadores. Pero lo que más me echó para atrás fue que el cante había tomado un rumbo que no me convencía. Entonces ya fue cuando dejó de cantar. Pues Pepe Pinto, mi marido, se convirtió de nuevo en empresario. Y yo me quedé en la Alameda de Hércules con mi hija Tolita y mi cuñada. Había soñado tanto con este momento que por fin lo había logrado. Eso sí, yo cantaba en algunas fiestas particulares de amigos íntimos. Pero vamos, que donde iba Pepe iba yo, porque era bastante celosa. Y no os podéis ni imaginar cómo es este mundo. Aunque eso sí, no dejé de grabar discos, porque afortunadamente tenía voz que la podía cantar todo. Todos mis discos fueron editados de nuevo en 1950 y nadie se podía imaginar la cantidad de ofertas que yo rechazaba. En una ocasión, los periodistas le preguntaron a mi marido que si él me había prohibido cantar, a lo que él contestó que sí. Y cuando le dijeron que eso no estaba bien, contestó, pues no os preocupéis, que le voy a levantar ya el castigo. Así que Juanita Reina me invitó a una fiesta donde también estarían el compositor Rafael de León y varios artistas y bailarines, pero allí estaba el guitarrista Melchor de Marchena, que era mi preferido. Y ese día canté tan bien, que Pepe me levantó la prohibición de cantar. Así pues, volví a los escenarios, por todo lo harto con el espectáculo España y su cantaora. Pero fue un gran fracaso económico. Estaba lleno de artistas y bailarines. 200.000 pesetas costó montarlo. Vestuario, propaganda, cantadores, bailarines. Lo montamos en Sevilla y fue un gran éxito. Pues vamos, que fue un éxito rotundo. Pero tuvimos que cancelarlo porque nos echaban a la ruina. Porque fuimos a Alcázar de San Juan. Y cómo olvidarlo, aquella noche lloré y tenía tanta rabia. ¿Y por qué tenía tanta rabia? ¿De dónde venía? El teatro estaba casi vacío, hija. El público no entendía ya mi cante. Sin embargo, las tabernas estaban llenas, escuchando lo nuevo, canciones del malagueño y otras canciones que había. El tiempo había cambiado al público, que quería escuchar otras cosas. Esto me hizo ver que estaba perdiéndose el cante puro. Solamente lo hacían ya los de Jerez y Utrera, y no eran profesionales. Se estaba perdiendo el arte gitano en Andalucía. Los últimos años de mi vida fueron muy duros para mí. Yo ya estaba alejada de los escenarios, pero me fui quedando poco a poco sin mis seres queridos. Muere mi hermano Tomás, el pequeño, siendo muy joven, y me destrozó por completo. Pero es que 7 años después murió mi hermano Arturo, al que le debía hacer la cantadora que he sido, el que me llevó a la fama. Menos mal que tenía el cariño de mi hija, de Pepe, mi cuñada y de mis 4 nietos, porque ya tenía 4 nietos. Empezaron ya los reconocimientos y desde Córdoba me rindieron un gran homenaje. Allí estuvieron Juan Talega y Fosforito. Antonio Mairena me adoraba y en 1964 solicitó mi presencia en la universidad para hablar de flamenco. Me invitaban a muchas fiestas, a las buñoladas, a las casetas de la feria. En Mairena del Arco me invitaron al 5º Festival del Cante Hondo. Yo estaba ya muy delgada y deteriorada por la arteriosclerosis. Y me ponía unas gafas negras y no me gustaba que me mirasen en ese estado, con lo coqueta que yo había sido. Así que finalmente solo iba a fiestas con la gente que yo sabía que iba a estar a gusto. En 1965, Antonio Mairena me llama para que actuemos Pepe y yo en la obra Antología del Cante Flamenco y Cante Gitano. Pero no hubo acuerdo económico y nos quedamos fuera. El 24 de agosto de 1968 me rinden un homenaje en el Gazpacho Andaluz de Morón de la Frontera, pero no pude asistir
porque me encontraba postrada en la cama. Empecé a perder la cabeza y estaba muy mal. Allí estuvieron Mairena, Chocolate, Meneses, Fernanda. Qué pena, hija, no poder estar allí. Me hicieron un monumento en la Alameda de Hércules, en la antigua plazuela de la Plaza del Pato. La idea fue de Antonio Mairena, que lo propuso en la cadena. Sí. Y el escultor, José Illanes, llamó y se ofreció para hacerla de medio cuerpo, de 1 metro y 10 centímetros, y costó unas 50.000 pesetas. Vamos, una fortuna. Un año después, el 6 de octubre de 1969, muere mi marido Pepe Pinto, y yo no tuve conciencia de su muerte. Ay, mi eterno enamorado. Y yo, el 26 de noviembre de ese mismo año, dejé de existir. No vuelvo a verte en la vida ni por tu calle pasar. La petenera ha muerto. Así comentaban en los programas de radio la muerte de Pastora. Poco después de las 4 de la tarde, muy cerquita de su monumento, ha muerto con 79 años Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines. Desde hacía 3 años padecía enajenación mental por la enfermedad que tenía. No llegó a ser consciente de la muerte de su esposo Pepe Pinto. Con ella han muerto esos cantes de bambas que evocaban a muchachas campesinas y soñadoras de novios y esas lorqueñas de jirones de plata y de reyes rumbones. Con ella ha muerto el capítulo del cante verdadero, 3/4 de siglo siendo la creadora de cantes. Se ha ido ya, no volveremos a verla, pero sí quedarán sus canciones en voces de otros compañeros y de otros nuevos. El cante andaluz se quedará con nosotros en el recuerdo de Pastora. Qué privilegio hemos tenido de conocer un poquito más a Pastora, ¿no? Pues la Además, verdad, tiene a mí raíz. me ha enriquecido mucho porque yo creo que la hemos conocido bastante bien, porque ha sido bien extenso. Sí, muy... Pero nos ha quedado una idea clara de cómo ha sido su vida. Eso, y imaginaros en ese tiempo que no había las carreteras, que no, cómo sería esta mujer yendo para arriba, para abajo, yendo a Berlín. No llegaba en media hora. No se nosotros. llegaba a Sevilla en media hora y bueno, pues sí que hemos tenido aquí el privilegio de conocer un poco más sobre esta persona que tiene sus raíces aquí en Araal y que vemos al pasar por la placita, por la calle Iglesia. Por la calle Iglesia. Que le viene muy bien porque y para los niños en los colegios que digan, bueno, pues esta mujer pues ya representa... entiende, esta mujer que hace aquí y entenderá más las raíces que tiene con Araal. Además que es considerada como la mejor cantadora de todos los tiempos. Es una mujer que tiene una voz que parece al principio cuando la escucha que es una voz flojita, pero como decía ella, yo estiro la voz y de qué manera estiraba la voz, ¿sabes? Pero si queréis saber más podéis buscar cualquiera de sus biografías, pero yo quiero resaltar que en la mayoría del guión que me he basado en la obra de Manuel Borque, que también la ha plasmado, porque en su obra de investigación, La niña de los peines, La casa de los Pavón, yo os la recomiendo porque tiene vivencias interesantísimas, además está súper documentada, con todo lo que hemos estado hablando de ella, de las actuaciones, de los teatros, él lo ha documentado todo con entradas, con carteles, toda la cartelería, en fin, que a mí me ha servido de mucho. Pero antes de marcharnos quiero deciros que para mí ha sido un privilegio dar a conocer a Pastora, porque yo he sido la primera que me he enriquecido con su historia, la verdad. Aquí está la historia resumida, o puede ser de otra pido forma. perdón porque si no me ha salido tan bien. He procurado llevarlo más o menos esa época. Ha salido genial. Juana Jiménez Trigueros, muchísimas gracias. Pues nada, por gracias estar a con ustedes nosotros. y como siempre estoy aquí para cuando lo necesitéis.